cierto nerviosismo e incluso preocupación, Juan Ramón, por las elecciones, el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo las estás viendo tú desde la Cancillería? A ver, Joaquín, yo creo que lo primero que diría es que yo no veo ninguna razón para ponernos nerviosos o para inquietarnos más allá de lo que objetivamente podemos ver en este momento. Y lo que podemos ver es que va a haber una elección muy competida, que ciertamente ha habido una retórica preelectoral en los Estados Unidos. El canciller Juan Ramón de la Fuente estuvo esta semana con Joaquín López Dóriga en esta entrevista y ya sabemos la agenda que trae Joaquín López Dóriga de catástrofe para nuestro país. Ya sabemos cómo se las gastan. Siguen con el tema de la reforma al Poder Judicial, de la supremacía constitucional y ahora del proyecto del que tanto están echando vuelos, mis estimados pregoneros, para que lo aprueben los ministros de la Corte, este proyecto de el González Alcántara Carrancá, este ministro, mis estimados pregoneros, que ahora pues dando todas estas maromas con este proyecto de casi 400 hojas. Y bueno, ahora Joaquín López Dóriga teniendo ahí en la mesa, ahí en su programa en vivo al canciller Juan Ramón de la Fuente, y ahora preocupadísimo Joaquín López Dóriga por las elecciones en Estados Unidos, de que quién va a gobernar nuestro país vecino. Y pues ahí está, con las campanas ahí de catástrofe, anunciando lo peor para nuestro país. Y vean lo que dice Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores: no hay motivos para preocuparse por el resultado de la elección en los Estados Unidos. Independientemente de quién gane, si Kamala Harris o Donald Trump, continuará la relación bilateral. Vamos a verlo, así lo paró en seco, así cayó a Joaquín López Dóriga, que obviamente quiere una catástrofe para nuestro país y que pues nos pasen por encima. Allá ven lo de patrias, los traidores que son, mis estimados pregoneros. A ver, hay un punto en donde hay inquietud, cierto nerviosismo e incluso preocupación, Juan Ramón, por las elecciones, el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo las estás viendo tú desde la Cancillería? A ver, Joaquín, yo creo que lo primero que diría es que yo no veo ninguna razón para ponernos nerviosos o para inquietarnos más allá de lo que objetivamente podemos ver en este momento. Y lo que podemos ver es que va a haber una elección muy competida, que ciertamente ha habido una retórica preelectoral en los Estados Unidos, digamos, de un tono muy elevado en comparación con lo que yo había lo diría ocurrido. Muy violento, diría yo. Sí, digamos, con elementos que no se habían visto antes, pero que fíjate, dentro de todo eso, por ejemplo, las alusiones durante la campaña a México y a las y los mexicanos no han alcanzado los niveles que alcanzaron hace 6 años. Es decir, México obviamente forma parte de la retórica electoral allá, el tema migratorio, en fin, pero han sido cuidadosos. Yo más bien he visto una narrativa entre ellos, entre los dos contendientes, que sí ha llegado a tener, digamos, decibeles altos en comparación con el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que es una contienda que está muy pareja, que todavía resulta muy difícil a estas alturas predecir, porque muchos de los estados bisagra están en el margen de error, de manera que si ese margen se inclina para un lado, y como hacen el proceso allá, que ahora si quieres lo explicamos con más detalle, que el voto popular no necesariamente define al ganador, entonces en ciertos estados del país, bueno, pues sí hay un ánimo, digamos, más caliente del habitual, pero eso no significa que deba de generarse una preocupación excesiva, hombre. A ver,
Finalmente es un proceso electoral, nosotros mantenemos como siempre nuestra relación, las múltiples interacciones que tenemos con los Estados Unidos, como vecinos, como socios, como amigos, y bueno, será un día en el que obviamente los reflectores del mundo van a estar puestos ahí en la elección, porque lo que ocurre ahí no solo será importante para México, es importante para todo el mundo. Sí, sí. Sobre todo de llegar el candidato, pues, que está en juego. Pues yo diría que la incertidumbre se presenta por lo reñido de la contienda, y quizá lo que puede generar cierta preocupación es la incertidumbre, pero tampoco ganamos nada anticipando vísperas, ¿no? Como se dice, vamos a esperar el resultado, estar atentos, vamos a estar muy informados. Obviamente, en Estados Unidos, Joaquín, si tú lo recuerdas, la verdad es que no hay un tribunal electoral como en México, y acaban siendo casi siempre los medios, y en particular la prensa asociada, la Associated Press, la AP, es la que históricamente ha dado, digamos, el veredicto del día, siempre y cuando no sea una elección en disputa, porque si hay una disputa, entonces desde luego esto se va a revisar en el colegio electoral, que tiene varias semanas para revisar las posibles impugnaciones que pudieran surgir, y esto nos llevaría hasta el 17 de diciembre. El 17 de diciembre es la fecha en la que se reúne el colegio electoral, que de hecho tampoco es que se reúna todo el colegio electoral. Hay un colegio electoral por cada estado de la Unión Americana. Y como sabes, en Estados Unidos, el que gana por un voto de diferencia en un estado se lleva todos los electores a su favor. El ganador se queda con todo. Y por eso es posible, como ya ha ocurrido, que el voto popular le favorezca a un candidato o candidata, y el voto electoral, que es el que define, el del colegio electoral, le favorezca al otro o a la otra. Cuando esto ocurre, habitualmente se hacen las indagaciones que procedan, y por ello se dan estos tiempos entre el 5 de noviembre y el 17 de diciembre, que es cuando se reúne en cada estado el colegio electoral. ¿Se reúnen a qué? A votar, pero el voto ya resulta un mero trámite, porque el hecho de que lleguen los miembros del colegio electoral de un partido o de otro, ya te define claramente quién ganó la elección. Ahí todavía puede haber una nueva prórroga, si sigue habiendo elementos suficientes para discutir alguna elección en alguno de los estados. Y la siguiente fecha en el calendario, les va a sonar familiar, es el 6 de enero. ¿Por qué el 6 de enero? Porque el 6 de enero es cuando el Congreso recibe formalmente el resultado del colegio electoral, y ese día certifica quién es constitucionalmente el o la presidenta de los Estados Unidos, que tomará posesión el 20 de enero. Entonces, en el calendario electoral de los Estados Unidos hay 4 fechas importantes a partir de este momento. El martes 5, que es la elección; el 17 de diciembre, que sería la votación del colegio electoral; el 6 de enero, que sería cuando el Congreso recibe formalmente el resultado del colegio electoral y proclama quién será él o la presidenta de los Estados Unidos; y el 20 de enero, que es cuando rinde protesta. La toma de posesión en esos helados 20 de enero, ahí en la explanada del Congreso. A ti ya te han tocado Capitolio, varios, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahora también puede ocurrir que el resultado del próximo martes sea tan claro y tan nítido que haya una vencedora proclamada históricamente por la prensa asociada, y él o la candidata derrotada lo acepte. Si esto ocurre, bueno, pues el mismo martes sabremos quién será, independientemente que se cumplirán
las fechas que te he mencionado, pero ya serán más bien trámite a seguir de conformidad con los lineamientos legales que ahí establecen para esto, ¿no? Yo recuerdo la elección de Al Gore. Sí, exacto. Que se fue hasta diciembre, pero hasta la corte. Exacto. Exacto. Pero el 6 de enero, el Congreso de los Estados Unidos tiene que declarar quién va a ser su próximo presidente o presidenta, que fue hace 6 años, el 6 de enero, justamente cuando ocurrió aquel zipizape en el Capitolio. Sí, fue justamente ese día cuando los seguidores de Trump asaltaron al Congreso en Estados Unidos. Pues hubo un zipizape, ¿verdad? Sí, como no se había visto nunca. A ver, yo creo que primero también debemos desearle a los Estados Unidos el mayor de los éxitos en su proceso electoral, porque tienen un sistema democrático que esperamos todos que funcione muy bien y que les vaya bien en su elección como nos fue a nosotros en la nuestra. Segundo, tendremos que seguir siendo muy respetuosos y muy cuidadosos porque es una decisión interna que ellos toman. Tercero, Joaquín, nosotros estamos preparados y esas han sido las indicaciones de la presidenta Sheinbaum desde hace ya varias semanas, meses diría yo, estar preparados para poder darle continuidad a nuestra buena relación con los Estados Unidos, independientemente de quién gane. Es una relación muy intensa en múltiples frentes y la verdad es que otra vez no veo yo una justificación clara para ponernos nerviosos o demasiado preocupados. La relación va a seguir en buenos términos. Ya tendremos que ver con quien resulte el vencedor del proceso, cuáles van a ser los términos que quiera plantear, o seguramente habrá, algunos ajustes, el estilo será distinto, pero la agenda la tenemos muy bien planteada. Estamos trabajando intensamente con el embajador Salazar, como nos lo instruyó la presidenta, y yo no anticipo, puede haber alguna reacción a nivel internacional, pero no anticipo por qué tendría que haber algo que directamente nos afectara a nosotros en el corto plazo y como resultado de la elección. La verdad es que la relación está claramente definida, hay una agenda que la hablaron el presidente Biden y la presidenta Sheinbaum hace algunas semanas, y que esa seguirá siendo la agenda que prevalezca por lo menos hasta el 20 de enero. Sí. Entonces hay más, certidumbre de la que a veces pudiera percibirse, aunque lo que sí es muy incierto es quién va a ganar. Sí, aquí no hay un favorito. No lo hay, porque como en estos estados, a ver, ¿cuáles parecen ser los estados que pueden determinar la elección? Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. Esos 6 estados quizá es donde habría que poner la atención fundamentalmente el próximo martes, porque ahí es donde se va a definir el colegio electoral, quién va a llegar a más de 270, que son lo que se necesitan para poder declarar a alguien legal y formalmente vencedor. Yo creo que en el proceso que van a ustedes a cubrir el próximo martes, pues habría que poner en el radar estos 6 estados para ver por dónde van las tendencias, porque, insisto, aunque ganes por un voto, si hay 15 electores en disputa, te quedas con los 15. Y el que perdió por un voto no se queda con la parte proporcional, no hay proporcionalidad. Sí, es todo o nada. Todo o nada. Ahora dime, tú me dices que no hay que preocuparse, pero sin embargo hay que ocuparse, ¿no? Sin duda, estamos ya, y estamos, hoy en la mañana tuve una buena conversación con el embajador Moctezuma, estamos en contacto con nuestros 53 consulados, para mantener una comunicación fluida. Nosotros no somos más que observadores en este proceso, pero tenemos, todos los protocolos de comunicación están ya bien diseñados y listos para entrar en funciones por cualquier cosa que se ofrezca con alguna de nuestras o nuestros connacionales. Pero
pues no veo yo de verdad alguna razón adicional para sentirse pues tan nerviosos o tan preocupados. Bueno, yo debo confesarte que yo sí, eso tú no lo puedes comentar porque eres el secretario de Relaciones Exteriores, pero yo sí, yo tengo una preocupación de que gane Trump, la verdad. Pero a ver, ya también experimentamos una relación con el propio gobierno de Trump, ¿Sí? del presidente Trump, y finalmente hubo, como es natural que ocurran en una relación tan intensa y tan compleja como la que tenemos con Estados Unidos, momentos de cierta tensión, pero en realidad transitamos razonablemente bien. Digo razonablemente bien porque hay fenómenos que van a seguir estando con nosotros. El fenómeno migratorio, que quiero subrayar, no hay que verlo como un problema, porque si lo viéramos como un problema, la pregunta es ¿cuál es la solución? No tiene. Y no tiene, entonces no es un problema, es un fenómeno, pero lo estamos, creo yo, que conduciendo razonablemente bien. Los números han bajado y se han mantenido, no anticipamos ningún repunte que pudiera en un momento dado generar mayores tensiones. Vamos a tener que seguir lidiando con ellos. Viene la revisión del tratado en 2026. Va a salir bien, independientemente de que la negociación sea con unos o con otros. Va a ser diferente, sí va a ser diferente, y estamos preparados para poder contender en cualquiera de los escenarios, defender como tiene que ser los intereses de México. Estamos trabajando de manera cercana con el sector privado nacional y estadounidense, también con el canadiense. Esa es la razón por la que recientemente han venido varios presidentes de empresas importantes de Estados Unidos, de Canadá, porque queremos que este proceso de revisión, que no de renegociación, se lleve con la mayor tersura posible. El estilo de unos y de otros es distinto, sin duda, pero lo que podemos anticipar ya nos está permitiendo tomar lo que hasta ahora es posible como previsión para que esa revisión salga bien. A los tres países nos conviene que salga bien. Por eso ha sido tan importante que vengan presidentes de empresas norteamericanas y que digan que están de acuerdo con que ese tratado debe de seguir, que la revisión debe ser lo más económica que se pueda, hasta donde se pueda, y que los beneficios que ha tenido el TEMEC para las tres poblaciones, para los tres países, son inobjetables. Entonces, ¿por qué pensar que no vamos a ir en la dinámica en la que venimos, trabajando con ellos, con los sectores privados de los tres países, acompañando un proceso que hay algunos puntos que van a meritar sí, por discusión? eso dices, eso se va a revisar. El otro día alguien dijo también, se va a revisar, no se va a negociar. No, claro, la revisión implica una negociación. Sí, pero no queremos nosotros que sea una negociación que vaya al fondo, sino como dice muy bien el acuerdo, no dice, y voy a usar una palabra en inglés, porque está firmado también en inglés, no dice que va a ser renegotiated, que sería renegociado, sí, sino que va a haber un review. Otra vez, el vocablo es importante porque ni siquiera dice revision, que sería una revisión más a fondo. Entonces se trata, por lo menos lo que está establecido, es de dar una revisión, términos generales. Hay algunos puntos que son sensibles, tenemos algunas disputas, que sí, el maíz transgénico para alimento humano, en fin, los que se han ido comentando. Pero yo creo que con cualquiera de los dos que gane, la revisión del TEMEC va a fluir y nos va a llevar a un buen puerto, aunque van a ser esquemas distintos. Sí, ahora dime, canciller de la Fuente, ¿ya han establecido contactos con los equipos de la candidata y del candidato? Oficialmente no, porque tenemos que ser muy cuidadosos. Sí. Pero hay vasos comunicantes, ¿no? De manera que lo que sí hemos mantenido es una relación muy fluida con el actual gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en México y con un muy buen número de empresarias y de empresarios de la Cámara Estadounidense de Comercio, entre otros, y de muchas de las grandes empresas que tienen intereses en México, que han comprometido nuevas inversiones, que nos han planteado sus puntos de preocupación y que hemos ido avanzando para tratar de
todas las dudas legítimas que surgen merecen respuestas legítimas de nuestra parte. Y ese es el compromiso y en esa dinámica vamos a seguir. Me gusta eso que acabas de decir. Todas las dudas legítimas merecen una respuesta legítima. Así es. Pues porque también a veces te plantean algunos temas que traen, digamos que jiribilla, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ya no es tan legítimo. Están en su derecho de plantearlo en los términos que quieran, pero yo sí encuentro en los diálogos que hemos sostenido hasta ahora, que han sido ya muchos, que hay un buen número de dudas legítimas y creo que les estamos dando esas respuestas legítimas que se merecen. Una de las dudas sería la reforma al Poder Judicial. Entre otras, sí, lo hemos platicado, por supuesto, ¿no? Y hemos dado nuestros argumentos y nuestras razones con toda claridad, porque a veces también se toman fragmentos que no necesariamente te dan la imagen completa. Entonces, pues lo que hemos tratado es con calma, hay muchas mesas simultáneas que se han mantenido. ¿Ya están? Ya están. Hemos estado trabajando con ellos desde hace ya varias semanas. Yo he estado en varios de los diálogos y van fluyendo muy bien. Por eso te digo que más allá de la incertidumbre del resultado, que ese sí es inevitable, sí. La verdad es que tomemos las cosas con calma. El martes en la noche sabremos cómo van las cosas, a lo mejor ya nos informan de un resultado definitivo y a lo mejor nos van a decir, nos vemos el 17 de diciembre y ahí vienen varias semanas, sí, ¿no? En donde también, si esto ocurre, tendremos que transitar, no solo nosotros, los propios estadounidenses y el resto del mundo, pues con calma, hombre, con serenidad, porque no podemos adelantar las fechas. Por eso es muy importante decirlas desde ahora, para que no vaya después a empezar a especular. Si es que se sigue prolongando porque no se han encontrado soluciones. Porque, no, es que son los plazos. Son los plazos.